La abrumadora mayoría de los lectores de la Biblia cree que el ángel del Señor dislocó la cadera del patriarca Jacob por un motivo simple. La lucha cuerpo a cuerpo estaba resultando excesivamente difícil, o tal vez fue apenas un castigo divino severo por su conocida terquedad crónica. Visualizamos la escena épica en la oscuridad, asumiendo que aquel golpe fatal fue un recurso de última hora en un combate exhaustivo. Pero ¿y si esta interpretación popular estuviera completamente equivocada? ¿Y si este golpe fulminante no hubiera sido de ninguna manera una táctica de combate desesperada, sino más bien un ataque quirúrgico e intencional al símbolo máximo de poder, de fertilidad y de independencia brutal en la antigüedad? Imagina que este toque divino fue milimétricamente calculado para realizar lo imposible, matar definitivamente el ego inflado y la autosuficiencia de aquel que siempre fue conocido como el gran engañador. Piensa profundamente sobre el absurdo glorioso de esta escena milenaria que resuena a través de las arenas implacables del tiempo. ¿Cómo es física o lógicamente posible que un ser divino, dotado de poder omnipotente y gloria cósmica, luche durante toda la noche contra un mero ser humano de carne, hueso y limitaciones terrenales? Más intrigante aún, ¿por qué este ser trascendental necesitaría recurrir a un golpe físico puntual en una articulación humana extremadamente específica, solo para lograr prevalecer antes de que los primeros rayos de la aurora rasgaran el horizonte sombrío? El polvo del desierto se levanta, el sudor escurre por el rostro exhausto de Jacob, y la respiración jadeante rompe el silencio denso de la madrugada. ¿Qué estaría escondido bajo la superficie de esta lucha literal que trasciende la mera fuerza bruta y alcanza el núcleo de la propia existencia humana ante el misterio impenetrable del Creador? Este es el punto exacto donde el misterio bíblico se profundiza vertiginosamente, exigiendo de nosotros una mirada mucho más aguda e investigativa sobre las sagradas Escrituras. ¿Por qué el texto inspirado se enfoca con tamaña obsesión exactamente en la anatomía del muslo y el nervio ciático, ignorando por completo otras partes del cuerpo del guerrero exhausto? ¿Qué existe de tan monumental, de tan profético y estructural en la anatomía precisa de esta herida solitaria, al punto de forzar a toda una nación emergente a alterar radicalmente sus hábitos alimentarios, manteniendo esta tradición viva y palpitante hasta los días de hoy? La respuesta para estas preguntas perturbadoras no solo reescribe la forma en que entendemos la jornada de este gran patriarca, sino que revela el método doloroso, pero profundamente amoroso, que el propio Dios utiliza cuando decide transformar nuestra mayor fuerza terrenal en una debilidad que genera dependencia divina absoluta. Si te fascina desentrañar las líneas ocultas y los misterios más profundos de la Santa Biblia, comprendiendo que cada toque divino conlleva propósitos eternos que desafían nuestra frágil lógica humana, entonces has llegado al canal exacto para tu viaje espiritual. Aquí, nosotros no solo leemos el texto antiguo, nos sumergimos de lleno en las raíces históricas y teológicas para extraer el verdadero oro escondido en las Escrituras. Antes de descender juntos a las orillas oscuras del río Jaboc, para presenciar la gran revelación que cambiará tu perspectiva sobre la verdadera fuerza, te invito a suscribirte a este canal ahora mismo y dejar tu me gusta para apoyar este ministerio cristiano. Aprovecha este breve momento de preparación reflexiva y comenta aquí abajo desde qué ciudad, estado o país estás viendo este video, para que yo pueda conocer los corazones que buscan el rostro de Dios hoy. Imagina la noche fría y asfixiante cayendo pesadamente sobre las orillas fangosas del turbulento río Jaboc.
El sonido continuo y perturbador de las aguas corrientes era la única compañía de Jacob, un hombre absolutamente acorralado por los fantasmas, implacables de su propio pasado. Él acababa de enviar a toda su familia, sus valiosos rebaños y sus riquezas a la otra orilla, despojándose de todo lo que había conquistado con astucia a lo largo de décadas. En aquella oscuridad densa y opresiva, la geografía inhóspita del lugar reflejaba perfectamente el estado psicológico desgarrado del patriarca. Él estaba en el límite de una frontera aterrorizante, oprimido en un valle estrecho, completamente sin ninguna salida aparente. El vado de Jabbok no era apenas un simple obstáculo físico que debía superarse. Era el punto exacto de no retorno en su angustiante jornada existencial y su último gran desafío personal. Del otro lado de aquella frontera de aguas oscuras, su mayor pesadilla caminaba a pasos agigantados directamente en su dirección. Su hermano Esaú, acompañado por un ejército letal de 400 hombres sedientos por una venganza antigua. Durante toda su vida tumultuosa, la estrategia estándar de Jacob ante el peligro inminente siempre fue exactamente la misma: usar su intelecto brillante para engañar, o sus piernas ágiles para huir rápidamente lejos del conflicto abrumador. Él huyó de su hermano jurado de muerte, huyó de su suegro manipulador Labán, siempre confiando ciegamente en la propia sagacidad y en la fuerza inquebrantable de su propio brazo terrenal. Pero ahora, rodeado por las montañas rocosas y por el río impetuoso, la huida era una imposibilidad geográfica y una táctica completamente desesperadora. La inmensa tensión de aquella noche aplastante presagiaba un enfrentamiento ineludible que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Para que podamos comprender la magnitud colosal de lo que estaba a punto de suceder en aquel suelo polvoriento, necesitamos sumergirnos profundamente en la mentalidad del antiguo Oriente Próximo. En aquella cultura patriarcal y tribal milenaria, el muslo, o la región de la cadera, no era visto apenas como un simple grupo de músculos y tendones anatómicos esenciales para la locomoción física. Esta región específica del cuerpo humano albergaba un profundo y sagrado significado de autoridad incontestable, de fuerza generadora y de la propia continuidad vital de la descendencia. La pelvis y el fémur representaban la fundación estructural absoluta de un hombre, el cimiento sólido sobre el cual toda su capacidad de luchar, de procrear y de dominar el entorno hostil estaba firmemente establecida. Era el asiento incuestionable del poder masculino en primitivo, el símbolo máximo de la independencia feroz y la virilidad inquebrantable de aquel tiempo. La sacralidad y la importancia suprema de esta articulación estaban tan profundamente arraigadas que los juramentos más solemnes, inquebrantables y absolutos de la antigüedad eran sellados de una manera que hoy nos parece muy extraña. Cuando el patriarca Abraham exigió lealtad total de su siervo más antiguo, o cuando el propio Jacob en su lecho de muerte hizo jurar a José, ellos ordenaron tajantemente: pon tu mano debajo de mi muslo. Este gesto íntimo y ceremonial no era una formalidad vacía o irrelevante. Implicaba jurar por la propia semilla de la alianza divina y por la vitalidad intrínseca del patriarca que hacía la solemne promesa. Tocar esa área específica era invocar la esencia más profunda de la existencia y del poder de aquel hombre ante el Creador Supremo. Era la atestación definitiva de que la fuerza y la descendencia estaban visceralmente entrelazadas en aquella estructura ósea,
Y es exactamente con este equipaje histórico colosal y en este escenario de desesperación psicológica absoluta que la figura misteriosa y formidable surge súbitamente en la espesa niebla de Peniel. El violento enfrentamiento cuerpo a cuerpo irrumpe brutalmente en la más profunda oscuridad, mezclando el sudor frío del miedo paralizante con el polvo asfixiante del suelo implacable del desierto nocturno. Aquel choque físico y visceral era simplemente la manifestación externa, cruda y sangrienta de la guerra espiritual que rugía sin descanso dentro del corazón obstinado de Jacob. Él se rehusaba violentamente a rendirse, utilizando cada onza de toda su fuerza patriarcal y carnal para resistir al adversario celestial que lo estaba probando. Y mientras la fría madrugada se acercaba amenazadoramente, revelando la aterradora paradoja de un hombre intentando vencer a la divinidad misma con músculos temblorosos, el escenario estaba listo para el golpe más transformador de la eternidad. He aquí la gran revelación monumental que cambia todo lo que creías saber sobre esta madrugada angustiante. El toque del ángel en la articulación del muslo no fue un accidente de combate, sino la desconstrucción quirúrgica de la identidad de Jacob. Al golpear la pelvis, la base estructural de su fuerza, virilidad y autoridad, Dios incapacitó permanentemente el arma más poderosa del patriarca, su habilidad para huir. Toda su vida, Jacob corrió de los problemas, confiando exclusivamente en la fuerza de sus piernas y en la astucia de su mente. Aquel golpe divino quebró definitivamente su fuerza carnal y su terca autosuficiencia terrenal. Sin poder correr y sin lograr luchar, su única opción fue aferrarse desesperadamente al ángel e implorar por una bendición. Su yo independiente necesitaba ser invalidado por completo, transformando la deficiencia física permanente en el sello irrefutable de su fuerza espiritual. Él solo podría nacer como Israel después de la aniquilación del viejo Jacob. Para comprender la profundidad de esta majestuosa intervención divina, necesitamos sumergirnos directamente en las aguas profundas del texto original hebreo, donde la Biblia no apenas narra los hechos históricos, sino que pinta un cuadro fonético verdaderamente espectacular. La precisión de las palabras elegidas por el autor divinamente inspirado revela detalles asombrosos que nuestras traducciones modernas muchas veces dejan escapar. Hay una danza lingüística extraordinaria sucediendo en las orillas de aquel río fangoso, un juego de palabras intencional y brillante que amplifica dramáticamente la tensión del enfrentamiento. La arqueología textual nos muestra claramente que los nombres y las acciones de aquella madrugada oscura están perfectamente entrelazados para crear un significado teológico inigualable. El embate no es apenas algo físico, es la colisión brutal entre la naturaleza caída de un hombre y el propósito purificador de un Dios implacable. Observa atentamente cómo la sonoridad del idioma sagrado expone la verdadera alma del patriarca de una forma absolutamente desnuda y vulnerable. En el idioma hebreo antiguo, el nombre de Jacob, Yaakov, carga pesadamente con el peso de su pasado engañoso, significando literalmente aquel que sostiene el talón, o simplemente el gran engañador. Es sumamente fascinante notar que este mismo Jacob se encuentra luchando intensamente en el vado del río Yabok, que en el texto original es llamado Yabok. Y la palabra hebrea específica utilizada para describir esta lucha corporal intensa es Yeavek, Yaakov, Yabok, Yeavek. El sonido rasposo de estas palabras en el texto original reproduce fielmente la respiración jadeante, el ruido de los pies arrastrándose en el polvo, el sonido del hombre astuto siendo acorralado por su propia astucia.
Es una poesía trágica, inmersiva y majestuosa. El gran engañador estaba finalmente librando la batalla definitiva de su existencia en el preciso lugar que reflejaba su esencia resbaladiza. Él estaba intentando vencer al mismísimo Dios, usando las mismas artimañas mundanas que siempre usó contra los hombres. Sin embargo, el gran giro argumental ocurre cuando el texto inspirado se enfoca en el blanco exacto del golpe divino abrumador. La cavidad del muslo, descrita en el hebreo como Kaf Yerek. Esta no es, bajo ninguna circunstancia, una lesión accidental en medio del caos de la oscura batalla. Es una verdadera cirugía ortopédica y espiritual de altísima e incalculable precisión celestial. Al tener su fuerte Yerek debilitado y permanentemente dislocado, toda la estructura de soporte principal del engañador se desmorona de una vez por todas. El hombre obstinado que pasó toda la vida entera luchando sucio, agarrando los talones de los demás para obtener ventaja, ahora se ve físicamente incapaz de sostenerse en pie totalmente solo. Es exactamente en este instante de total invalidez carnal que su nombre es radicalmente transformado a Israel, aquel que lucha con Dios y prevalece. Él ahora reina y prospera a través de Dios, única y exclusivamente, porque su fuerza humana fue severamente invalidada para siempre. Si tú crees equivocadamente que este evento monumental fue apenas una bonita metáfora poética sin verdaderas consecuencias prácticas en la vida real, la historia documentada de una nación entera prueba contundentemente lo contrario. Las evidencias irrefutables de esta madrugada sangrienta y transformadora atravesaron intactas los largos milenios y llegaron hasta las mesas de comedor de los días actuales. Para encontrar la evidencia viva de este feroz enfrentamiento milenario, basta con observar la rigurosa tradición continua de la estricta ley alimentaria judía, ampliamente conocida a nivel mundial como el Kashrut. El libro sagrado de Génesis, en el capítulo 32, versículo 32, sella este dramático episodio con una marca indeleble en la cultura y en el cuerpo de todo un pueblo, prohibiendo eternamente el consumo de una parte específica de los animales sacrificados. El texto sagrado declara explícitamente que, hasta los días de hoy, los hijos de Israel no comen el nervio ciático, conocido en el hebreo original como Gid Hanasheh. Los descubrimientos arqueológicos y los registros meticulosos de la venerable tradición rabínica milenaria atestiguan firmemente la preservación ininterrumpida de esta práctica singular, comúnmente llamada Nikur. La minuciosa remoción quirúrgica del nervio ciático de la carne antes de su consumo no es, de ninguna manera, apenas una simple regla dietética. Constituye un poderoso memorial diario y reflexivo de la dramática noche en que el ego de su patriarca fundador fue destrozado ante Dios. Imagina el inmenso impacto sísmico, estructural y psicológico provocado por un único evento nocturno, capaz de redefinir drásticamente el ADN cultural y los hábitos más básicos de toda una nación a lo largo de miles de años. La arqueología de la práctica judía actúa esencialmente como un asombroso fósil vivo, comprobando de manera irrefutable que la herida en el muslo de Jacob fue tan literal, tan profundamente real y cataclísmica, que su reverencia necesitó ser clavada para siempre en la forma exacta como su pueblo se alimenta, transmitiendo esta verdad generación tras generación sin ninguna interrupción. Estas fascinantes piezas del complejo rompecabezas histórico encuentran su validación teológica suprema exactamente cuando decidimos cruzar el umbral que separa el Antiguo del Nuevo Testamento, descubriendo así el verdadero corazón latente del Evangelio Redentor. La sólida tesis de que la dolorosa desconstrucción de la arrogante autosuficiencia humana
es el prerequisito innegociable para alcanzar la bendición divina verdadera, es solidificada de una manera abrumadora por un principio trascendental revelado al apóstol Pablo. En su trascendente segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, el propio Dios le susurra la llave maestra definitiva de este inescrutable misterio divino. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta misma cirugía desgarradora que quebró la base estructural de Jacob en el antiguo Oriente Próximo es la exacta misma mecánica espiritual detrás del doloroso aguijón en la carne que atormentaba incesantemente al apóstol Pablo. En ambos escenarios bíblicos, la humillante restricción física se convirtió en el canal perfecto y absolutamente exclusivo para que se manifestara el poder insondable del grandioso creador del universo. Mira atentamente la escena verdaderamente cinematográfica y espectacular que el sagrado texto bíblico dibuja de manera magistral en el versículo 31 del capítulo 32 del libro de Génesis. El sol radiante y vivificador finalmente nace en el horizonte, y sus cálidos rayos dorados besan suavemente el rostro exhausto del hombre que sobrevivió a la noche más oscura y aterradora de toda su existencia. Y allí vemos a Jacob cojeando visiblemente, arrastrando con evidente dificultad su pierna incapacitada, mientras camina determinado en dirección al brillante amanecer de una nueva y gloriosa era espiritual. Esta imagen visual tan poderosa, completamente desnuda y cruda, no retrata de ninguna manera a un guerrero humillado y miserablemente derrotado. Muy por el contrario, este cojear eterno es la verdadera marcha victoriosa de un campeón y la personificación suprema del profundo principio teológico revelado al apóstol Pablo. Aquel paso inevitablemente irregular, dolorosamente lento y totalmente dependiente marcado en la arena de Peniel es la mayor y más contundente declaración visual de que su fuerza carnal se acabó, y que a partir de aquel amanecer el Señor Todopoderoso lo sustentaría fielmente para siempre. Toda esta inmensa riqueza histórica y arqueológica detallada, sin embargo, no es apenas un simple puñado de datos y curiosidades antiguas destinadas exclusivamente a alimentar de forma vana nuestro intelecto. Más bien, ella construye un sólido puente directo e inquebrantable hacia el núcleo de nuestra propia jornada espiritual diaria. La verdadera y profunda transformación que tanto buscamos ansiosamente lograr delante de la presencia santa del Señor exige irrevocablemente la dolorosa desconstrucción de nuestra obstinada autosuficiencia humana. Al observar al viejo patriarca arrastrando con esfuerzo su pierna lastimada bajo el sol radiante de Peniel, comprendemos con claridad una de las verdades teológicas más contraintuitivas y difíciles de tragar de toda la narrativa de la Biblia. Para que tú puedas genuinamente vencer con Dios y heredar sus promesas eternas, tú necesitas imperiosamente, primero, ser completamente derrotado por sus propias manos sabias. El Creador del universo no está interesado en firmar una alianza sagrada con nuestras versiones engañosamente independientes, orgullosas y que se creen fuertes a sus propios ojos, carnales. Él busca activamente corazones sinceros que finalmente aprendieron la lección de rendir voluntariamente todas sus armas y a vaciarse completamente de sí mismos para ser llenos de gracia. Es exactamente a causa de este inmenso amor redentor e implacable que el Señor Todopoderoso frecuentemente necesita intervenir en nuestra historia personal, aplicando un golpe quirúrgico preciso diseñado para dislocar permanentemente nuestras mayores y más confiables habilidades naturales. Piensa honestamente,
¿Cuántas veces a lo largo de los años Él toca, debilita severamente o incluso remueve por completo aquellos talentos excepcionales de los que tanto nos enorgullecemos, aquellas brillantes conexiones profesionales o tal vez hasta nuestra tan soñada seguridad financiera? Él no hace absolutamente nada de esto para destruirnos cruelmente en un repentino acto de furia sádica, sino para impedirnos que continuemos viviendo el peligroso engaño de confiar de forma exclusiva en nuestro propio intelecto limitado y en la fuerza falible de nuestro propio brazo mortal. Cuando nos apoyamos en nuestro nervio ciático, emocional o material, inevitablemente nos volvemos sordos a la dulce voz del Espíritu Santo. Por lo tanto, debes entender que el toque divino que nos paraliza y nos quita el control absoluto de la situación es, en realidad, el acto más supremo de rescate y una muestra de gracia divina de valor incalculable e infinito. Consecuentemente, necesitamos cambiar con muchísima urgencia la forma equivocada en que solemos percibir las adversidades inevitables y las dolorosas vulnerabilidades que cargamos en el fondo de nuestro pecho. Las incómodas limitaciones persistentes que el Dios soberano permite deliberadamente que permanezcan en nuestra vida no son, bajo ninguna circunstancia, señales sombrías de abandono celestial, ni mucho menos castigos crueles por antiguos pecados. La verdad es que ellas son, en su esencia, compasivas cirugías misericordiosas y extremadamente precisas, minuciosamente diseñadas con el propósito de forjar en nuestra alma el carácter humilde y dependiente de los verdaderos y legítimos herederos de la Santa Alianza. Cuando tú logras finalmente comprender esta teología tan profunda extraída del vado del río Jaboc, la asfixiante vergüenza se disipa rápidamente como la frágil niebla bajo la luz de la mañana. El distintivo cojear físico o emocional que adquiriste valientemente a lo largo de tu difícil caminata cristiana, esa misma debilidad persistente que te fuerza a orar postrado de rodillas todos los días, definitivamente no es un defecto embarazoso que deba ser ocultado. Muy por el contrario, este cojear es, a los ojos divinos, tu más gloriosa condecoración de honor al mérito, la medalla sagrada y absoluta definitiva otorgada a aquel soldado espiritual que tuvo el atrevimiento de enfrentar directamente y sobrevivió gloriosamente a la mismísima faz deslumbrante de Dios. Y ahora mismo, mientras las oscuras aguas del antiguo río Jaboc continúan fluyendo incesantemente en la vasta historia milenaria del patriarca Jacob, yo necesito voltear el espejo de la verdad directamente hacia tu propio corazón expectante y hacerte la pregunta más intensamente incómoda y radicalmente transformadora de todas. Quiero que te preguntes con brutal honestidad: ¿cuál es exactamente el muslo, esa firme articulación de gran fuerza y enorme poder de tu propia vida hoy en día? Piensa muy profunda y reflexivamente sobre aquella estructura invisible sobre la cual tú has estado apoyando obstinadamente todo el peso abrumador de tu existencia diaria y de tu brillante esperanza para el futuro incierto. ¿Será acaso que existe dentro de ti alguna gran habilidad excepcional, un envidiable talento natural realmente brillante, o tal vez una falsa y frágil seguridad material y financiera que tú utilizas constantemente como un fuerte escudo impenetrable para intentar resolver absolutamente todos tus difíciles problemas de forma completamente solitaria? Es un hecho innegable que absolutamente todos nosotros tenemos celosamente guardada aquella área íntima y secreta de control estricto, donde nos rehusamos terminantemente a permitir que el Dios soberano interfiera con sus planes perfectos,
prefiriendo siempre confiar ciegamente en la supuesta agilidad de nuestra propia mente brillante y en la fuerza incansable de nuestras propias manos terrenales y frágiles. Respóndeme con absoluta sinceridad. Cuando el frío miedo de lo desconocido finalmente golpea con fuerza la puerta de tu mente, o cuando los oscuros fantasmas del pasado distante retornan implacablemente para cobrarte las cuentas pendientes de tus errores, ¿cuál es tu ruta de escape estándar? ¿Acaso has estado viviendo tristemente todos tus días huyendo de forma sistemática y cobarde del control soberano de Dios, prefiriendo ciegamente aferrarte a la peligrosa ilusión de que eres totalmente capaz de gestionar eficientemente tus propios conflictos y de forjar orgullosamente tu propio destino en la tierra? La verdad cruda e ineludible que duele aceptar es que esta terca autosuficiencia disfrazada engañosamente de supuesta competencia profesional es, con total exactitud, la mismísima barrera espiritual limitante que aprisionaba fuertemente el corazón del patriarca antes de aquella madrugada decisiva en Peniel. Tu asombrosa inteligencia natural, tu importante y muy prestigioso cargo corporativo, o incluso el abultado saldo de tu cuenta bancaria pueden, sin lugar a dudas, llegar a impresionar profundamente a los hombres mortales, pero en el inmenso reino espiritual invisible, estas mismas armaduras terrenales brillantes son en realidad los verdaderos grilletes pesados de hierro que te impiden por completo experimentar la plenitud más absoluta del glorioso propósito divino diseñado exclusivamente para tu jornada. Estás trágicamente atrapado en tu propia fuerza engañosa y autodestructiva. Justo frente a esta cruda y profundamente confrontadora en realidad espiritual, yo te pregunto hoy con muchísimo amor sincero y gran temor reverente: ¿tú estás genuinamente dispuesto en tu interior a permitir de una vez por todas que Dios descienda en medio de tu fría noche oscura y quiebre de manera quirúrgica y dolorosa toda esa falsa y frágil seguridad humana en la que confías? ¿Tú aceptarías con humildad entregar voluntaria y completamente el control absoluto de tu valiosa vida al Creador del universo, para que Él, en su inmensa gracia y misericordia, te dé el glorioso regalo de una nueva identidad celestial purificada y una bendición que sea verdadera e inquebrantable frente a las tormentas? Entregar definitivamente tu sensible nervio ciático emocional en las seguras manos del Señor significa aceptar con profunda resignación y fe que a partir de este preciso día tú ya no lucharás nunca más usando tus propias armas terrenales. Sé que hacer esto requiere de una valentía casi inimaginable, pues significa abrazar con todo el corazón la incómoda vulnerabilidad de tener que cojear en total dependencia diaria de Él durante el resto de tu jornada terrenal. Pero por favor, recuérdalo y atesóralo siempre en tu mente. Esta es una promesa maravillosa que no falla. El hombre herido que cojea apoyado al lado del Señor es infinitamente más fuerte, valiente y seguro de su destino final que el arrogante gigante que, en su ceguera espiritual, intenta neciamente caminar completamente solo, directo hacia su propio y oscuro abismo existencial. La verdadera gran revelación, contenida en el relato de aquella noche épica y misteriosa en las márgenes del histórico río Yabok, trasciende inmensamente cualquier simple batalla física reportada entre el cielo y la tierra. Te lo repito. El toque desconcertante propinado por el ángel celestial en la cavidad del muslo de Jacob definitivamente no fue un desesperado golpe de combate aleatorio que buscaba simplemente ganar la agotadora lucha. Muy por el contrario, fue un preciso acto de cirugía espiritual que fue meticulosamente diseñado en las cortes celestiales exclusivamente
para destruir por completo la arraigada autosuficiencia del patriarca. El Señor necesitó imperativamente quebrar de forma definitiva la rebelde fuerza carnal del gran engañador, forzándolo a intercambiar drásticamente su independencia orgullosa por una hermosa dependencia divina, absoluta y transformadora. Jacob solamente pudo convertirse en el victorioso Israel, el príncipe que prevalece junto con Dios, en el exacto e irrepetible momento culminante en que perdió para siempre su capacidad física de huir y de sostenerse firme, confiando únicamente en la fuerza de sus propias piernas. La más grande y gloriosa victoria definitiva de nuestra existencia cristiana ocurre, paradójicamente, exactamente cuando somos amorosamente derrotados y rendidos en el polvo por las inquebrantables manos soberanas de nuestro misericordioso y bondadoso Creador eterno. Me gustaría inmensamente que hicieras un ejercicio de profunda honestidad en este mismo instante, reflexionando muy seria y detenidamente sobre tu propia caminata cristiana. Te invito a que vayas a la sección de los comentarios de este video y respondas a esa gran pregunta crucial, confrontadora y directa que te hice hace apenas unos minutos. En tu caso particular, ¿cuál fue exactamente ese famoso nervio ciático que el mismísimo Dios Todopoderoso necesitó tocar fuertemente y dislocar dolorosamente en tu vida, con el único y amoroso propósito de hacerte depender exclusiva y totalmente de Él? ¿Acaso fue tu terco e inquebrantable orgullo intelectual, o tal vez esa tan soñada estabilidad material y financiera que tanto cuidabas? O quizás fueron esos brillantes planes tuyos, tan cuidadosamente calculados que de repente se desmoronaron frente a tus propios ojos. Por favor, comparte abiertamente tu valiosa y edificante historia de transformación allí abajo en los comentarios, pues tu testimonio verdadero podría convertirse en la luz exacta que algún otro hermano desesperado necesita leer hoy para entender el propósito detrás de su propio sufrimiento. Toda nuestra comunidad crece y se fortalece inmensamente cuando valientemente nos quitamos las máscaras, abrimos nuestros corazones heridos y reconocemos públicamente que nuestras mayores y más dolorosas heridas del pasado son, en la maravillosa realidad celestial, las marcas indisolubles del infinito amor y del tierno cuidado providencial de nuestro gran Dios por todos nosotros. Y si este mensaje poderoso y revelador abrió tu mente y tocó profundamente tu espíritu, por favor, deja tu me gusta en este video ahora mismo. Suscríbete al canal en caso de que aún no formes parte de nuestra familia y activa las notificaciones para que continuemos desvelando juntos los misterios más profundos y transformadores de las Sagradas Escrituras cada semana. Tu gran apoyo es absolutamente esencial para que estas verdades teológicas alcancen y liberten a muchas más vidas esparcidas por el mundo entero. Recuerda siempre esta gran verdad mientras apagas esta pantalla y vuelves a las batallas diarias de tu propia rutina inconstante. Tu cojear espiritual nunca será un defecto ni un motivo de vergüenza delante de los hombres. Es, en verdad, la medalla de honor resplandeciente de aquellos que tuvieron la audacia de encontrar la faz de Dios y sobrevivieron para contarlo.